Capítulo 23. El cuarto día del séptimo mes del calendario del inframundo comenzó el comienzo de la batalla de las llanuras de Khaleesi. Fue un evento que ocurrió cerca del apogeo de la guerra civil del inframundo entre las facciones del nuevo y el viejo Satán, y fue el que se convirtió en el más notable. Como una llanura de tierra, la geografía no valía nada y la batalla en sí era una confrontación frontal entre ambos bandos. Lo que hizo que los eventos de la batalla fueran aún más sorprendentes ya que no podían ser inventados. No había árboles que bloquearan la vista, no había colinas que perjudicaran el juicio, la verdad estaba a la vista y todos los presentes habían sido testigos de la marea roja. De los registros de Marvas, último demonio del inframundo. Archivado por Adelina Swiftblade, Ultimate Class de Billy Knight of Seraphae Leviathan. Un suspiro largo y prolongado, lleno de cansancio y agotamiento, seguido por el sonido de una silla crujiendo. Digo Sir Thex, ¿no estamos perdiendo cuando el trabajo ya es tan difícil? La pregunta provino de un hombre de aspecto bastante apático cuya cabeza calva era el resultado de su propia pereza. En lugar de dejarlo crecer y tomarse la molestia de hacerlo presentable en cualquier reunión aristocrática, preferiría afeitarlo todo y pulirlo con cera. Por supuesto, la barba de chivo en su barbilla era un asunto completamente diferente. El orgullo de un hombre estaba en su barba después de todo, y por perezoso que fuera Falbiun Glacialabolas, él también era un hombre. Por lo tanto, quizás lo único que asustaba a un hombre como Falbiun era la perspectiva de conseguir una esposa que lo regañara e insistiera en afeitar su orgullo y alegría como la situación que le había ocurrido al desafortunado diablo o al que llamaba amigo. Miró larga y duramente. ¿Hay algún problema, Lord Glacialabolas? La mujer que estaba al lado de Sir Thex respondió en lugar de Sir Thex, con la mirada aguda. Era hermosa para una mujer. Con un largo cabello plateado que se extendía hasta su espalda y un pecho que sobresalía del corsé que usaba sobre una blusa blanca, sin duda Sir Thex tenía buenos estándares. Ahora, si tan solo sus refinados rasgos faciales y ojos rojos no estuvieran estropeados por el resplandor en su rostro. Entonces ella habría sido perfecta. Aún así, Falbiun sabía que obtener tal belleza tendría un costo. Falbiun frunció el ceño y cerró la boca mientras miraba el rostro bien afeitado de Sir Thex antes de sacudir la cabeza con decepción. Una pérdida lamentable había ocurrido para el inframundo. Nada demasiado importante, señora Lucífuge, simplemente perdido en mi ideología de trabajar es perder. Falbiun se encogió de hombros antes de encorvarse sobre la mesa frente a él y descansar la cabeza entre sus brazos. Esta batalla en Khaleesi Plains nos está pasando factura después de todo. ¿Es eso así? Gracia habló con un labio crispado a pesar de que Sir Thex intentaba aplacarla. Eres la viva imagen del agotamiento, dijo con fuerte sarcasmo. A Falbiun no parecía importarle. De hecho, incluso estaba usando el manto de la familia Glacialabolas como una manta alrededor de su pecho. Todo en la mente, señora Lucífuge. Falbiun señaló su cabeza. El agotamiento se presenta de muchas maneras. Un hombre sonrió divertido en el otro extremo de la mesa en la que todos estaban reunidos. A diferencia de Falbiun, este hombre tenía un aire intelectual que muchos describirían como diabólico, lo que provocó la caída de numerosas mujeres que experimentaron su encanto por primera vez. El mayor de la familia Astaroth, Ahuka Astaroth. Un hombre famoso por su intelecto que se reflejaba por completo en la propia escuela de magia que había creado. Una magia capaz de controlar todos los fenómenos usando ecuaciones y fórmulas. Su cabello verde estaba peinado hacia atrás, y el suéter con cuello que usaba debajo de su manto estaba cuidadosamente colocado sobre sus hombros. Era la imagen de la aristocracia de clase alta, pero era mucho más laxo en comparación con los tradicionalistas. Es cierto que el agotamiento puede presentarse de muchas formas, amigo mío, pero no se puede decir lo mismo de la pereza. ¿Te importaría contrarrestar mi respuesta, genio militar Falbiun? Ahuka bromeó. Los ojos de Falbiun miraron hacia arriba desde donde su cabeza estaba presionada contra sus brazos. ¿Una guerra de palabras contigo, Ahuka? Pasaré. Además, si no fuera por nuestros enemigos mordiéndonos la garganta, probablemente estaría dormido ahora de todos modos. Falbiun luego levantó las manos en el aire y enderezó su postura. Ahora que Ahuka había hablado, ya no había lugar para holgazanear. Amistoso como puede parecer Ahuka, fue bastante contundente cuando fue necesario. Especialmente considerando la situación como era ahora.
La batalla de Kalinse Plain y la desventaja en la que se encontraban como resultado de un incidente imprevisto. No se puede esperar que una sexta parte de los demonios bajo mi mando regresen a la batalla después de su confrontación con Euclid Lucífuge, dijo Falbiún con franqueza. Gracia permaneció en silencio mientras sus manos se cerraban en puños. Euclid Lucífuge era su hermano menor y sabía que él siempre la había admirado. Sin embargo, ella no compartió su lealtad al Lucifer original. No después de conocer a Circes. Pero Euclid seguía siendo su hermano menor, su familia. Sus ojos se cerraron y apretó los dientes. No sabía cómo Euclid estaba lidiando con su traición a la facción del viejo Satán, pero como leal que sabía que era, había especulado que no sería muy bueno. Era solo que no esperaba lo devastado que se había vuelto Euclid para perder todo sentido de la razón e inmediatamente atacarla en cuanto la vio. Las mismas bajas y heridas sufridas por los demonios bajo Falbiún fueron el resultado directo del avance enloquecido de Euclides. Sin embargo, lo que culpó a Gracia fue el hecho de que sabía que había tenido el poder de detener a Euclid, pero no pudo reunir la fuerza suficiente para actuar. Sigo pensando que es mejor que me vaya, dijo Circes después de mirar a Gracia y fruncir el ceño. Sus manos naturalmente cayeron sobre la mesa frente a él mientras se inclinaba hacia adelante. Mi fuerza es suficiente para perforar un agujero a través de cualquier línea defensiva que puedan establecer. En verdad, probablemente podría manejar a la mitad de ellos si luchara lo suficiente. La expresión en los ojos de Falbiún mientras miraba a Circes después de su comentario fue reveladora. ¿Y no crees que los enemigos no lo sabrían? No son estúpidos, dijo Falbiún con fuerza. Falbiún era famoso por su genio militar, y fue el resultado directo de sus tácticas y estratagemas que permitieron que los miembros más débiles de la facción del nuevo Satán triunfaran sobre el antiguo en numerosas ocasiones. Sus palabras no debían tomarse a la ligera. Al ver que la situación no iba a ninguna parte, Ajuka se aclaró la garganta e intervino. Con toda probabilidad, salir sería una trampa, dijo Ajuka antes de mirar a Gracia y considerar las palabras que había dicho una vez. Frunció el ceño momentos después. Hay un enemigo que se esconde en las sombras si se puede confiar en las palabras de Gracia. Un superdemonio como nosotros, Circes. El hecho de que tal superdemonio aún no haya participado en la guerra implica que es indiferente a ella o simplemente es esperando una oportunidad. Circes escuchó las palabras de Ajuka pero no cambió su postura. Con la situación actual, Ajuka, apenas tengo otra opción, dijo Circes con cansancio. Se le estaban formando arrugas en la frente, y parecía estar extremadamente en conflicto sobre el asunto. No, Circes. Ajuka tiene razón. El riesgo de enviarlo es demasiado alto si se considera lo que la derrota de un demonio líder de la superclase como usted tendría en la moral de nuestros hombres y mujeres. Tal riesgo nunca sería aconsejado tácticamente. Dijo Falbiún, con los ojos entrecerrados. Además, te encontrarías en el lado perdedor de una batalla antes de que la guerra comenzara de todos modos. Circes levantó una ceja confundido, pero solo entendió cuando un brazo se deslizó a la fuerza alrededor del suyo y lo sujetó sin ninguna intención de soltarlo. Escuche la razón, Circes. Si ese hombre realmente está ahí afuera como especuló Ajuka, es posible que usted solo no sea suficiente, dijo Gracia preocupada. Puede ser diferente si Ajuka estuviera contigo, pero la formación de nuestro lado se derrumbaría sin su liderazgo y el de Falbiún. No puedes ir. No sin certeza. Entonces, ¿qué esperas que haga? Retrocede y observa cómo mueren aquellos que confiaron en mí. Circes no estaba resignado, la madera de la mesa debajo de las manos de Circes se astilló y se rompió en astillas por su frustración. Falbiún suspiró. Eso era madera importada, dijo con desdén. Pero supongo que no importa. Falbiún levantó los dedos. Un mes, dijo. Puedo comprarnos el tiempo de un mes para pensar en algo, pero es bastante probable que incluso si llegamos victoriosos en esta batalla, sería una victoria pírrica. A pesar de las palabras de Falbiún, la facción del nuevo Satán no podía permitirse una victoria pírrica. Aunque las fuerzas de las facciones del viejo y nuevo Satán aparecieron incluso a primera vista, las diferencias en los poderes individuales de cada demonio ya eran demasiado evidentes. Aquellos que se habían unido al lado de la facción del nuevo Satán eran los demonios más nuevos del inframundo que generalmente eran mucho más débiles que los demonios de la facción del viejo Satán que sobrevivieron a la guerra de las facciones.
Por lo tanto, a pesar de tener un mayor número de demonios en el lado de las nuevas facciones de Satanás, sobre todo, el viejo era aún más fuerte y muchos demonios lo sabían. Como resultado, la facción del nuevo Satán siempre estuvo escasa de reclutamiento. Incluso si los demonios se pusieran del lado de la facción del nuevo Satán, no tenían el poder de cambiar nada. El grupo se quedó en silencio, pero presionado por la mirada de Graifia, Circeps asintió con la cabeza. Haz lo que debas, Falbium, dijo Circeps. Se nos ocurrirá algo, lo prometo. Falbium asintió antes de ponerse de pie de mala gana y salir de la habitación. El respiro temporal entre lo viejo y lo nuevo no duraría mucho más, y necesitaba mantener una posición defensiva. Para tal medio, Falbium sabía que era mejor prepararse siempre más temprano que tarde. A pesar de que el campo de batalla era una llanura abierta y cualquier medida defensiva que Falbium pudiera tomar sería presenciada, ver no significaba que la fuerza de la defensa disminuiría. Más probablemente aumentaría conociendo las actitudes denigrantes de la facción del viejo Satán. Por eso confiaba en durar 5 días. Porque conocer al enemigo era la clave del arte de la guerra. El aleteo de la tienda señaló la salida de Falbium, y los 3 que quedaban dentro se miraron fatigados. Solo podemos esperar que Serafall reciba noticias de la situación pronto, dijo Ajuka, juntando las manos. Recuerdo que la última vez que la contacté fue cuando le di la ubicación de un sitio logístico enemigo. Sin embargo, conociéndola como la conocemos, habría delegado la tarea a un subordinado de confianza en lugar de hacerlo ella misma y marcharse. El campo de batalla. Algo debe haber sucedido para que ella cambiara de opinión. Habían pasado meses desde la última vez que alguien escuchó noticias del paradero de Serafall y su ausencia en la guerra ya comenzaba a notarse. Si ella hubiera estado allí desde el principio, era casi seguro que Euclid Lucifuge no habría sido capaz de atravesar el flanco de Falbium para herir o matar a tantos demonios. Quizá entonces la situación hubiera sido diferente si la moral no estuviera tan baja y el número de desertores no aumentara día a día. ¿Qué estaba haciendo ella en un momento como este? Ajuka contuvo el suspiro que amenazaba con salir de su boca ya que era inútil lamentarse por un problema que uno no podía cambiar. Si no se dice, incluso con la llegada de Serafall, la situación sería difícil de salvar. En este punto, un milagro era necesario. Cuando Shirou se despertó por primera vez en un estado de aturdimiento, sintió que faltaba algo en el lugar donde había dormido. Era una sensación de calidez que lo había envuelto en sus sueños, pero rápidamente se sacudió para salir de la cama y entender lo que estaba pasando. Por el ruido que podía escuchar afuera, algo grande debió haber ocurrido en su ausencia. Se quitó las sábanas de la cama y se puso de pie, el mareo asaltó su cabeza mientras su sangre trabajaba con más fuerza para circular dentro de su cuerpo. Casi inmediatamente después, el dolor causado por mantener su apariencia actual comenzó, la marca tribal sobre su cuerpo escocía como hierros calientes. Su rostro ya no se movió más. Ahora comprendía que el dolor estaba en la mente. Podía ignorarlo, siempre y cuando decidiera no registrarlo. No es que no viniera con ningún perjuicio al hacerlo, pero prefería al menos poder funcionar normalmente. Caminó hacia la salida de la habitación y abrió la puerta que conducía al exterior. ¿Hace cuánto tiempo se envió esto? Posteriormente, la voz de Serafall entró en sus oídos. Estaba de espaldas a él y en sus manos había una carta abierta que estaba agarrando con tanta fuerza que ya estaba arrugada. Por la forma en que frunció los labios y frunció el ceño, cualquier contenido de la carta no era una buena noticia. Hace una semana, mi señora, dijo Alon, mientras notaba a Shirou y le hacía un gesto a Serafall para que se diera la vuelta. Ah, exclamó Serafall sorprendido. Estás despierto. Perdón por mi reacción, has estado durmiendo durante casi 2 días. Simplemente inclinó la cabeza. Se había acostumbrado a la persona que estaba ejemplificando, y le resultó más fácil lidiar con el dolor que sentía al no hablar con demasiada frecuencia. Como tal, prefería usar gestos corporales y señas para transmitir sus intenciones cuando era posible. Aún así, esta no era una de esas situaciones. ¿Qué está pasando? Preguntó. Lo último que recordaba era poner orden en el sitio de logística de la montaña y luego entregarle a Serafall un mapa de las otras ubicaciones clave. Por lo tanto, estaba convencido de que no había descuidado nada antes de caer inconsciente. Serafall frunció los labios, sin saber por dónde debería empezar, pero dándose cuenta de que sería mejor si solo le dejaba leer la carta que tenía en la mano.
Ella se lo dio sin mucha fanfarria antes de cruzarse de brazos y reflexionar para sí misma. La carta detallaba la situación actual en la última batalla entre Old Satan Faction y New Faction en Kalinse Plains. No hace falta decir que la situación actual de la guerra no estaba a favor de la facción del nuevo Satán. Leyendo más, su estado de ánimo comenzó a desplomarse mientras consideraba todo desde otra perspectiva. ¿Fue esta situación provocada por su propia intervención? Era más que probable que pudiera determinar que Seraphale no debería haber estado con él en este momento en función de las consultas de sus acciones escritas en la carta. Sus ojos miraron bruscamente a Seraphale que se estaba mordiendo el labio. ¿Qué estás intentando hacer?, preguntó. Voy a hacer mi camino al campo de batalla. Tal vez pueda cambiar algo si llego lo suficientemente rápido con todos los demás, se mordió el pulgar en conflicto. Y le digo, milady, no todos los demonios bajo su mando tienen la capacidad de mantenerse al día con su velocidad. Incluso entonces, solo habría unos pocos elegidos que difícilmente pueden impactar en una guerra de gran escala. ¿Qué es una persona para una ejército? Especialmente uno que habrá agotado su energía mágica en su prisa. Aion persistió al margen, tratando de disuadir a Seraphale de tomar medidas precipitadas e insinuando a Shirou que lo ayudara. Pensando por un momento, Shirou supo que actuar precipitadamente no era algo que Seraphale debería hacer, lo cual era irónico cuando consideraba sus propias acciones en la guerra del Santo Grial. De todos modos, había llegado a comprender que sus acciones tenían consecuencias no solo para él, sino también para las personas que lo rodeaban, y fue este razonamiento el que pudo contener sus impulsos. Tiene razón, Seraphale, dijo, asegurándose de que sus miradas se encontraran. Hay algunas cosas que no puedes hacer por tu cuenta, incluso si tienes un gran poder. Los ojos de Seraphale se entrecerraron antes de caer. ¿E incluso tú, Kuro? ¿También estás en mi contra? Él negó con la cabeza antes de colocar una palma en su hombro. Dije que hay ciertas cosas que no puedes hacer por tu cuenta. Entonces eso no significa que uno debe pedir ayuda. Shirou dijo irónicamente. Seraphale miró su mirada impasible y de repente se sintió tranquilizado. Entonces tienes una manera, dijo con franqueza, todas las pretensiones quedaron olvidadas mientras un aire de seriedad la rodeaba. Él simplemente asintió con la cabeza. Esto fue su culpa por cambiar las cosas, por lo tanto, le correspondía a él remediarlo. Afortunadamente, la última vez que desató el sello mágico de Marvas, se le hizo evidente más de una función del sello. ¿Quién fue Marvas? Un presidente del inframundo y, lo que es más importante, un líder de 36 legiones. Cuando Marvas y los otros 72 pilares se movían, ¿cómo los seguían entonces sus legiones? La respuesta estaba en sus crestas mágicas. Así como los demonios actuales pudieron convocar a sus familiares a través de sus sellos mágicos, era el mismo concepto. Si me permites, me gustaría tener tu mano, dijo sin pensarlo mucho. Seraphale se congeló cuando Aion miró a Shirou con peculiaridad. Momentos después, un rubor comenzaba a subir por el rostro de Seraphale mientras tartamudeaba incoherentemente. Su expresión seria se hizo añicos de inmediato cuando desvió la mirada y bajó la cabeza en seria contemplación. Incluso si estaba preocupada por sus amigos, la pregunta de Shirou estaba directamente relacionada con ella. En la antigua Hydeville Society, pedir la mano de uno era similar a una propuesta de matrimonio. Pero seguramente, ella estaba pensando demasiado en las cosas. Sus ojos se encontraron con los de Aion para tranquilizarse, pero el hombre solo sonrió enigmáticamente. En lo que respecta a Aion, Shirou ya había pasado la prueba y era adecuado para la familia Citri. Sin embargo, a pesar de todo el enigma de Aion, todo lo que mostró fue un pisotón en el pie con un talón. ¿Puedo tener tu mano? Shirou repitió, con el ceño fruncido porque no estaba seguro de por qué Seraphale dudaba cuando había personas para salvar. Recomponiéndose, Seraphale se aseguró a sí misma que esto era solo un malentendido de su parte, y tentativamente, extendió su delicada mano. Shirou lo tomó entre los suyos y casi de inmediato se puso a trabajar. Había una función en el sello mágico de Marvas que autorizaba su marca en otro para permitir que el otro usara sus funciones. De esta manera, planeó que Seraphale primero se dirigiera a Kalinse Plains antes de activar el sello y convocarlo junto con el resto para la batalla. Había repasado brevemente el hecho de que había algún tipo de tradición en el intercambio de sellos mágicos entre las familias de los 72 pilares, ya que no estaba dentro del alcance del análisis estructural.
Sin embargo, ¿cómo pueden Serafall y Aion no entender las antiguas tradiciones de sus ancestros fundadores? Kakuro tú. Serafall retiró su mano en estado de shock cuando Aion se rió a carcajadas. El intercambio de sellos mágicos fue el mayor símbolo del matrimonio entre los 72 pilares. Cada uno de los sellos mágicos de los pilares era único y nunca podría ser falsificado. Por lo tanto, eran la representación misma de una familia noble. El intercambio en sí permitiría al individuo aprovechar el poder de las dos crestas mágicas de la familia. Por lo tanto, el intercambio de sellos solo estaba estrictamente reservado para marido y mujer, pero durante mucho tiempo se pensó que la técnica en sí se había perdido. El sello mágico de Marvas brilló sobre el dorso de la mano derecha de Serafall mientras ella lo miraba con estupor. Ella no sabía qué sentir. De hecho, estaba enojada porque Kuro no esperó su consentimiento, pero una gran parte de ella se sentía complacida por dentro. Sin embargo, quizás el más complacido con la situación fue el mayordomo que había estado sirviendo a la familia Sitri durante generaciones. Un banquete, un gran banquete, debo informar al señor y la dama con prisa. Aion dijo antes de excusarse mucho para la confusión interna de Shirou. Con la partida de Aion, solo quedaron Serafall y Shirou, y los dos quedaron atrapados en un silencio incómodo. Serafall no quería hablar porque estaba demasiado abrumada con la situación y, en cuanto a Shirou, preferiría no hablar si no fuera necesario. Sin embargo, aún quedaban algunas cosas por hablar. Cuando me necesites, todo lo que tienes que hacer es pensar en mí y yo haré el resto, dijo, refiriéndose al procedimiento que tendría que usar para llamarlo a él y a los demás que tenía la intención de traer. Llanuras de Kalinse. Hay algunas oraciones adicionales que debes decir de antemano, pero la más importante es que debes pensar en mí. No entendía por qué Serafall se estaba volviendo cada vez más recatada mientras hablaba, pero asumió que era por la preocupación que sentía por sus amigos. «¿Quién te necesita?», murmuró avergonzada. «Soy bastante fuerte». Él levantó una ceja ante su comentario. Siguiendo el razonamiento anterior de Aion de que un solo individuo no puede afectar a un ejército, ¿por qué seguía negando su ayuda? Además, la facción del viejo Satán seguramente tendría demonios en la misma posición que Serafall, lo que hacía imposible que ella cambiara nada sola. Él suspiró. «Incluso si eso es lo que crees. No puedo dejar que manejes todo por tu cuenta». Dejar que lo hiciera era simplemente demasiado peligroso. Su muerte podría significar una catástrofe en el futuro. Mirándola, pareció transmitir que no era el momento de pensar en asuntos irrelevantes, y la seriedad pronto volvió a las facciones de Serafall. El destino del inframundo estaba en juego. «Esto es lo que he planeado». Saltaron chispas por el aire, brasas que buscaban el calor de una llama. Bajó el martillo una vez más, el sonido de metal contra metal resonando en la fragua que ocupaba actualmente. Cuando hubo considerado qué era lo que estaba en su poder hacer, se dio cuenta de un solo hecho. Estaba en una mina de mineral. Ese hecho, junto con su conocimiento perteneciente a las 36 legiones que siguieron al demonio Marvas, lo llevaron a una única conclusión decisiva. Serafall ya no podía cambiar nada por su cuenta. Además, incluso si trajera a los aproximadamente 100 demonios que tenía bajo su mando a Kalinse Plains, no influiría mucho en el estado de la batalla. En cambio, era más probable que su grupo fuera tragado por los números del enemigo. De la carta que Serafall había recibido, había hasta 100.000 demonios en el lado de la facción del viejo Satán, y 80.000 restantes de los 110.000 anteriores que había tenido la facción del nuevo Satán. También se detalla en la carta la marcada diferencia en las capacidades de los demonios de ambos lados. Fue un milagro que la New Satan Faction pudiera resistir durante un mes, pero esto se debió precisamente a los esfuerzos de Falbiun Glass y Alabolas. Serafall se había angustiado de inmediato con la información y el conocimiento de que no podía hacer nada para ayudar. Sin embargo, a diferencia de Serafall, estaba pensando fuera de la caja con los recursos a los que tenía acceso. Quizás, más que una simple espada, era más adecuado para ser herrero. El martillo cayó una vez más, moldeando el Devil Core en una forma particular. A lo largo del proceso de rastreo de las espadas que había almacenado en su arsenal, se le dio a conocer la historia y cada proceso de forja individual. Los minerales que generalmente serían difíciles de forjar se convirtieron en un juego de niños en sus manos, y lo mismo podría decirse de los Devil Cores después de que se hubiera adaptado a sus propiedades.
Golpeó una y otra vez, el metal carmesí se volvió suave cuando lo calentó y luego lo enfrió en una tina de agua. El diseño estaba en su cabeza. Tenía que asegurarse de que fuera perfecto. La mejor manera de lidiar con grandes ejércitos no era a través de la fuerza bruta, sino a través del miedo. Intimidación. Cuando uno se retiraba, los demás pronto lo seguían. El número de demonios capaces de combatir bajo el control de Serafall era demasiado bajo en comparación con los enemigos a los que se enfrentaría. Sin embargo, si consideraba la cantidad de demonios de clase baja actualmente en la montaña, entonces Serafall tenía acceso a más de la mitad de la cantidad de demonios en el lado de la facción del viejo Satán. Esto fue después de que ella envió hombres a asaltar la otra ubicación logística que Nirgul había proporcionado con su mapa. Por supuesto, todo sería una farsa si una batalla estallara por completo, ya que un demonio de clase alta probablemente podría diezmar a miles de demonios de clase baja por sí solo. Por lo tanto, tenía que hacerlo todo perfecto. Cuando se acercaba el anochecer, llamó a Serafall para reunir a todos los demonios de clase baja. El éxito de la operación dependería totalmente de ellos. Su tarea era completar todas las armaduras en 2 semanas usando su habilidad. En los pasillos principales dentro de la montaña, varios miles de demonios de clase baja murmuraban entre sí mientras él subía a un podio. Gracias a todos por venir en tan poco tiempo, dijo secamente, su voz silenciando toda el área. No era ningún secreto entre los demonios de clase baja que muchos le tenían un gran respeto. Un demonio de clase suprema que trataba a los demonios de clase baja como iguales. Este respeto se había convertido en admiración después de que se corriera de boca en boca que su libertad había venido de sus esfuerzos. La razón por la que los he llamado a todos aquí es para pedirles una solicitud, dijo mientras su mirada se movía por la habitación. Si está dentro de nuestro poder, entonces ni siquiera hay necesidad de preguntar. Un hombre de la multitud gritó. Junto a este hombre estaba Lugus Artos, que estaba igual de ansioso. No sería demasiado exagerado decir que Marvas de la casa Marvas se había convertido en el ídolo de los demonios de clase baja. Él era su héroe. Entonces me enfrentaré a tu vigor con respeto. Demonio de clase baja o de clase alta, todos somos iguales. Somos demonios. Y en este momento, les pido a todos que peleen conmigo. Hizo una señal a Serafall con los ojos, y ella trajo lentamente la armadura y las armas en las que había estado trabajando durante el día. Acero carmesí remachado con piezas entrelazadas de metal fundido envuelto por un manto rojo que ondeaba desde placas de hombros curvas. Rastros de magia inundaban su superficie, la potencia mágica de Devil Core corría desenfrenada y creaba la imagen de zarcillos que fluían. En la parte posterior estaba grabado el símbolo de los 72 demonios, una cresta del inframundo. La habitación quedó en silencio. Incluso si fueran demonios de clase baja, todos entendieron lo que era ese símbolo. Lo que representaba más que las armaduras rojas de la leyenda. ¿Qué eso es? Alguien se quedó sin palabras. En verdad, incluso Serafall y los demás se quedaron boquiabiertos al ver la armadura que Shirou había forjado. Nirgul había sido aún más positivo de su decisión de desertar de la facción del viejo Satán después de verlo mientras Edith, Crawford y Tine simplemente se quedaron boquiabiertos. Todos ustedes usarán esta armadura y les garantizo que los protegeré mientras estén a mi lado, dijo Shirou. Solo te pediré que sigas mi ejemplo. Inclinó la cabeza hacia abajo, tocando incluso el suelo para sorpresa de todos. Un demonio de clase suprema inclinando la cabeza ante los demonios de clase baja. La sinceridad en ella. Sería mentira decir que ninguno de los presentes se conmovió. Fuerte pero humilde. Los demonios de clase baja se tragaron su nerviosismo. Te seguiremos. Las voces fueron unánimes. Serafall no sabía qué sentir cuando se había apresurado en su camino a Kalinse Plains a instancias de Kuro hace casi una semana, pero sabía que en realidad no importaba de todos modos. El plan que había ideado Kuro era relativamente simple. Si no tenía suficientes números para marcar la diferencia, entonces engañar podría funcionar igual de bien. Incluso el arte de la guerra se basaba en el engaño, y si el enemigo no conocía la verdadera habilidad de uno, entonces mucho mejor. Era solo que incluso hasta ahora, estaba en secreto asombrada por Kuro. Su integridad y sus creencias, ni una sola vez vaciló en ellas. Era realmente único como heredero de uno de los 72 pilares como ella. Era perfecto, un hombre en el que podía confiar. Su marido.
Su rostro se sonrojó de vergüenza, casi causando que se tambaleara y chocara contra un árbol. El acto que Kuro había hecho anteriormente, todavía no estaba segura si su única intención era que ella lo convocara a él y al resto como en su plan o si había otro motivo. Tal vez, le gustaba a ella. La idea la puso sumamente feliz, pero había estado demasiado indecisa para aclarar algo. Además, Kuro como heredero de su casa debió haber entendido las costumbres. El viejo Marvas no lo habría descuidado en tal asunto. Por lo tanto, ¿realmente le había propuesto matrimonio? Esta vez se estrelló contra un árbol, ramitas y pedazos de zarza se engancharon en su cabello, pero apenas lo notó en sus maldiciones involuntarias. Maldita sea, Kuro, ¿por qué eres tan difícil de leer? Se quejó. Aún así, se llevó las manos a las mejillas. Ahora no era el momento para distracciones. Desde donde estaba, podía escuchar los sonidos de la batalla en la distancia. Después de viajar durante más de una semana, acababa de llegar a su destino cerca del final del plazo de un mes asignado por Falbium. Ella puso fuerza en sus piernas y salió disparada hacia adelante. Ella había sido la que corrió hacia Kalinse Plains porque era la más rápida y Kuro tendría que estar presente con los otros demonios para transportarlos. Con determinación en aumento, empujó más allá del bosque y entró en el límite de las llanuras de Kalinse. La hierba estaba empapada de sangre, y numerosos cráteres y agujeros se alineaban en el campo abierto mientras el olor a hierro flotaba en el aire. Su nariz se arrugó como resultado. Nunca le gustó el olor, porque solo significaba que se estaban gestando problemas. Tomó aire y detuvo su avance a un par de cientos de metros de donde estaba ocurriendo toda la pelea frente a ella. Sabía que sus movimientos habían sido detectados por los miembros de la facción del viejo y el nuevo Satán que luchaban en el aire. Acercarse más arruinaría los planes de Kuro ya que atacar no era realmente una opción para ellos. Por lo tanto, era mejor mantenerse fuera del alcance a menos que surgiera una oportunidad. Desde donde estaba, podía ver a Falbium dirigiendo a los demonios debajo de él. Estaba señalando y gritando constantemente, lo cual estaba muy lejos del holgazán que generalmente conocía al hombre. Sircech y los demás luchaban cerca del frente, impidiendo que la facción del viejo Satán colapsara a la formación que Falbium había establecido. Sin embargo, por lo que parecía todo, Falbium y los demás no iban a poder aguantar ni siquiera unos días más. Falbium había prometido un mes, y se acercaba el final del mes. Estaban al final de su ingenio. Serafalla sabía que tenía que intervenir ahora. Solo echó un vistazo al sello mágico de Kuro en el dorso de su mano antes de tragar y establecer su resolución. Por el bien de un inframundo del que todos los demonios pudieran estar orgullosos, ella lucharía. Para ganar esta batalla actual, una cosa necesitaba cambiar. La moral necesitaba aumentar. Podía verlo por las expresiones derrotadas de los demonios que luchaban en la distancia. Ahora era el momento. Su brazo se levantó, el poder mágico llegó al centro de su palma y se encendió en un torrente de llamas. Serafall de la casa Citri. Llamó la atención sobre sí misma, su grito hizo que las expresiones de Falbium y los demás se iluminaran. Su voz se llevó en el viento, su figura solitaria de pie en marcado contraste con los dos ejércitos ante ella. La confianza que tenía en Kuro, la fe y la convicción que había visto en sus ojos, decían la verdad de sus palabras. Ella creía en él. La apuesta estaba en marcha. Presta atención a tu llamada, entrecerró los ojos y la cresta mágica de Citri se expandió rápidamente. Tú que estás empapado en la batalla, y tú que juzgas el bien del mal, el que responde la verdad de lo que está oculto, el león del inframundo. Vibrando, la cresta mágica de Citri brilló por primera vez antes de que un sello mágico secundario apareciera por encima y se expandiera hacia el cielo. Una magia de antaño. Un hechizo de transporte que una vez había movido a los ejércitos de los 72 pilares. Las facciones en la distancia comenzaron a moverse. Lo que ambos lados de las facciones habían tomado una vez como un único demonio, creciendo infinitamente más en importancia. El que gobernó en los 72 distritos, un presidente. Su brazo se balanceó desde su costado, sus palabras cargadas de poder. Cargando peso. Uno cuya especie era famosa incluso en los cielos, un demonio. Figuras comenzaron a aparecer dentro del círculo mágico. Borrosos e indistinguibles, pero fueron suficientes para que la conmoción generalizada impidiera los movimientos de ambas facciones. Porque en los bordes del círculo mágico había 72 figuras mucho más grandes e imponentes que las muchas que aparecían en el centro.
Y esas figuras, incluso sin rasgos discernibles, estaban familiarizados. Una resonancia de sangre y parentesco. Tú, vestido con los juramentos del pecado capital, los guardianes del inframundo. Lord nobles de los 72 pilares y los ejércitos que una vez estuvieron a su disposición. El trueno golpeó, zarcillos de relámpagos negros retorciéndose desde dentro de las nubes grises que se acumularon arriba. Un presagio oscuro, cuervos alzando el vuelo en la distancia y graznando cuando la luz mágica del sello estalló en pilares que se extendían hacia el cielo. Esas 72 figuras estaban envueltas dentro de ellos, sus manos aplaudiendo mientras alimentaban el poder del sello mágico. 2 veces te pido, 3 veces te llamo. Sus palabras resonaron, un fuerte golpe sacudió la tierra cuando una masa de acero apareció detrás de ella. El río rojo y los mantos de gloria, eso de lo que solo se hablaba en la leyenda y se archivaba en los anales de la historia. Las espadas se levantaron, las lanzas apuntaron hacia adelante y los cuernos de guerra sonaron en las llanuras, la legión carmesí apareció una vez más. Para dar la esperanza que cambiaría todo. La armadura carmesí se sujetó sobre el cuerpo de Serafall, sus ojos se cerraron mientras pronunciaba las últimas palabras para completar el sello mágico. El ejército carmesí que había aparecido completamente detrás de ella levantando un estandarte eterno. Orgulloso. Elevado. Y digno. Alabado sea, las legiones del inframundo.